Tan fatal. Claro. Con él es cuando están bien. Cuando están bien es con él, que él les debe de contener y los debe de tener, porque en el momento que emplean el mismo sistema, la misma técnica con otro director, normalmente no funcionan. Pero yo, por volver un poco a lo que hablábamos antes... No, pero a mí me gustaría insistir en la escena esa, no sé que luego volvamos. ¿La del taxi? El taxi, primero porque la escena final, la acaban de ver los telespectadores, y bueno, una de las finales, ¿no? Y es una escena donde se pone de relieve, como bien decía José Luis, el talento de Brandon. Brandon cuenta en sus memorias que esa escena la improvisaron él y Rod Steiger. Según cuenta Brandon, esa escena se rodó 6 veces sobre la base del guión original que tenía preparado Kazan. El guión original cuenta, insisto, es versión de Brandon. Hay que creerle al 50%. Versión Brandon, sí, ya veo que no le tienes mucha simpatía. Sí, le tengo simpatía. Pero evidentemente ahí hay un texto automáticamente escrito. Subirse al taxi, Rod Steiger, el hermano, le empuña con empuña la pistola en la punta y le dice si antes de llegar al 437 de la calle River no te mato. Entonces rodaron la escena hasta 6 veces y Brandon ya se dirigió a Kazan, al que llama Gat, ¿no? Le llama siempre por su apodo, y le dice que eso no es creíble. Mira, nadie se va a creer que un hermano, que además me ha protegido cuando yo he dejado mi vida profesional, que me ha dado acogida en esta banda, que me ha procurado en definitiva un modus vivendi, se va a subir en un taxi una pistola, apuntarme antes de llegar a determinado número de una calle, no me dices algo, te mato, ¿no? Entonces le lograron convencer y entonces se reunieron Steiger y Brandon y estuvieron hablando sobre cómo rodar la escena. Y la primera toma que hace Kazan con la improvisación de Steiger y de Brandon es la que aparece en la película, porque efectivamente la pistola no aparece en el primer momento, es ya avanzada la escena, y ahí hay una mirada muy tierna de Brandon, primero a los ojos de Steiger y después al arma, en la creencia absoluta de que su hermano no va a disparar sobre él. Y entonces discretamente le va quitando con la mano, le aparta la pistola y bueno, y la escena queda totalmente transformada. Bueno, esa es la versión de una para bien, efectivamente, para bien. Y evidentemente pues ha sido una de las escenas míticas y Brandon dicen que a lo largo de su vida el mayor número de preguntas sobre algunas escenas de su vida profesional han sido sobre la escena del taxi de la ley del silencio. Ahora, Juan Antonio, te voy a dar otra versión de Steiger. Que sí, además es que es una escena famosa del cine. Es muy famosa, la escena famosa del cine americano que la ponen en todas las academias y salen 2 y empiezan a hacer la escena del taxi de Joe. Pero evidentemente había un texto de Schulberg, porque es muy famosa esa frase de yo pude haber sido un buen peso medio también en otras versiones. El año pasado, 2 días antes de todo este follón, yo tuve la suerte que me invitó Antonio Banderas a su casa y entonces estaba Rod Steiger como invitado a la cena. Y claro, yo no iba a dejar de desaprovechar esa ocasión. Entonces le dije, hay tantas teorías sobre esta secuencia de cómo la rodó Kazan con vosotros que me gustaría saber tu opinión, porque yo había leído también esto. Entonces él dice que sí, que evidentemente sobre la base del texto de Schulberg ellos improvisaron, porque siempre, si lo haces en español, siempre entra un bueno ya, pero todas estas indecisiones que quedaban muy bien al rodar con sonido directo como rodaban. Pero él lo que dice, y está de testigo Antonio Banderas, que jamás le perdonará a Brando, es que mientras él le dio todas las tomas cuando él no estaba fuera del cuadro, absolutamente todas, cuando llegaron a sus primeros planos, Brando no estuvo, y él lo tuvo que hacer a la script. O sea, él tenía la cara de la script y nunca tuvo la cara de Brando. Cuando estaban juntos siempre, cuando tenían referencias siempre. Y las escenas de Brando se las dio él, pero las escenas que hizo él, sus primeros planos, él no estaba Brando. Brando le dejó solo para hacer la escena, que no es lo mismo. Con lo cual dice, nunca se lo perdonaré yo a Brando. El cuadro mantiene gran parte de la escena, el cuadro mantiene a los dos. Ahora verás como hay muchos planos que está solo Rod Steiger en los planos cortos. Y a lo mejor, y no estaba Brando y a lo mejor le perjudicaba porque no era lo mismo. Hay actores que no tienen esa generosidad. Muchos actores, vamos. Creo que Brando era estrellas, 30 años, la misma edad que tiene Terry Malloy. ¿Os fijáis también en ese realismo? Hay una frase preciosa. 30 años igual que Brando. Cuando le dice
me diste solamente un pasaporte para el fracaso. Sí, que en el original dice para Paluxville, que es como un pueblo perdido. Sí, un billete de ida a Paluxville, que es lo que cuenta ahora. Una parte a Paluxville, y aquí se traduce un pasaporte al fracaso, ¿no? Pero es bonito, es muy... Pues la historia está sacada en un hecho real cuando Schulberg le dijo a Kazan: a mí me gustaría hacer una cosa sobre los muelles, con lo cual, en favor de Kazan, hay que decir que esta película no la hace en ese... Se puede ver como esa apología, pero que él lo llevaba mucho antes de que fuera ante el Comité de Actividades de McCarthy. Él quería hacer una película sobre los muelles, sobre el control que tenían los gángsters sobre los muelles, y entonces él quería hacerlo y trabajó con Arthur Miller, como tú has contado, Juan Antonio. Con un título del Garfio muy sintomático, que también es muy, el Garfio muy está presente en la película, el hermano está colgado del Garfio, y entonces le dijo a su amigo Schulberg que por qué no investigaba o hacía un trabajo de periodismo sobre los muelles. Y entonces, por lo visto, en Hoboken conocieron a un tipo que se llama Di Vincenzo, donde ellos comieron varias veces con él. Y este fue un tipo que denunció a los gángsters que estaban haciendo ese trabajo sucio, elegían quién trabajaba y quién no trabajaba, les hacían pagar dinero por trabajar, y este tipo denunció a los gángsters, fue al Comité de los Muelles. Entonces, fue el personaje que vieron como estupendo para que Brando encarnara a este tipo. Luego decidieron que había sido un exposeador, que lo trataba muy bien, un tipo no muy inteligente. Cuando llevaron el guión a Zanu, Zanu le dijo: bueno, este guión sobre los, como te diría yo, sobre los sindicatos no vende nada. Esto, una película sobre sindicatos y sobre extorsiones, pero luego fue Sam Spiegel, que es un director extraordinario, un productor extraordinario, Lawrence de Arabia, y etcétera, y La Reina de África, el que vio aquello, intuyó que había una buena película, levantó esos casi $900.000 a Columbia y hace la película en unas condiciones, por lo visto, bastante duras de rodaje. No fue una película de mucho tiempo, 8 semanas y media nada más, rodada de verdad con frío, como ellos querían, y que, bueno, ahí es donde él quiso, en vez de estrellas, meter parte del equipo con el que él había estado trabajando en Lee Strasberg en el Actor Studio. Entra Eva Maria Saint, que es su debut en el cine, que a mí me parece que está prodigiosa esta chica, es un encanto extraordinario, es una mujer que está maravillosa. A mí es el trabajo que personalmente me gusta más. Todos esos tipos que dan una verosimilitud enorme, porque muchos de ellos eran gente de los muelles, de verdad, los que están en los fondos, los estibadores, ¿no? Y que estaban viendo los estibadores qué estaba ocurriendo con aquello, porque les podía perjudicar si la película levantaba algo que a ellos les hiciera perder su trabajo, porque podían haber colaborado de alguna manera, aunque fuera como figurantes, ¿no? O sea que la película en ese sentido transmite una gran tensión que la está recogiendo todo el tiempo la película. Y además el problema era real, es decir, existía esa mafia en los muelles de Nueva York, existía, insisto, una investigación periodística, y el gobierno de Estados Unidos ya había encargado también una comisión de investigación, la comisión que Fauber me parece que se llamaba, que venía actuando para tratar de poner coto a esa mafia de los muelles. Eso me recuerda, por ejemplo, al Scarface de Hawks, que también se rueda en un momento en que Capone está vivo y está actuando en Chicago, ¿no? Entonces la visión del protagonista... Yo lo que creo que es que, vamos a ver, vosotros decíais en un principio, y además me parece que está muy bien dicho, que convendría analizar la película o ver la película olvidándonos de la situación un poco histórica o personal que vivía Elia Kazan, y me parece que es una buena medida y sobre todo que es pertinente. Pero lo que no podemos dejar de olvidar es que yo sí que creo que hay una cierta manipulación, no en el qué cuenta, que evidentemente es cierto, sino en el cómo lo cuenta. Fijaros que la anécdota, puesta en otras manos, hubiera sido la historia de un personaje honrado, digno, que denuncia a unos corrompidos, a unos extorsionistas, a unos asesinos, y los denuncia. Y entonces sería un héroe, ¿no?, de Friesland, que es un personaje que se enfrenta con el poder, pero tal como lo cuenta Kazan, al convertirle en un personaje desclasado, al hacerle que no solo es un hombre que está con los obreros, sino que tiene una cierta ambigüedad con los explotadores, por su hermano y tal, se insiste mucho en la película que esta denuncia es una delación. Que no es tal, pero sin embargo en la película te lo presenta como que es un chivatazo. Hasta en el Palomar, ¿no? ¿Os acordáis? No, y entonces, yo a lo que voy es que entonces lo que es un acto de heroísmo y de valentía, de denunciar
a unos asesinos, sin dejar de serlo, que eso es evidente, te lo presentan un poco como si fuese un chivatazo. Pero es que ahí está su propia justificación. Bueno, claro. Por eso digo que la película no es inocente. Y la propia ambigüedad moral que hay siempre. Yo lo que quiero defender es que la película no es inocente. No es inocente. Yo en eso la película lo que trata es de justificar a los delatores. Y para que el espectador se sienta comprometido y esté de acuerdo con casos de delación, te presenta un caso